Muy buenos días a todos. Muchísimas gracias por acompañarnos en el último webinar del año. Hemos elegido para la sesión del día de hoy un tema muy interesante que es Scrum más Smartsheet, un dueto productivo. Y para platicar del tema, me da mucho gusto presentar a nuestro invitado del día de hoy, a Aarón Alcántara Peralta. Aarón es consultor de proyectos en nuestro partner Evory, que son expertos en gestión de proyectos y estrategia. Aarón tiene mucha experiencia administrando proyectos en diferentes industrias y en diferentes sectores, tiene varias certificaciones y también tiene mucha experiencia en proyectos Agile y proyectos bajo la metodología predictiva. Entonces, ha sido realmente un gusto estar colaborando con él para traer este tema el día de hoy y nos va a estar acompañando. Yo soy Efren Martínez, soy consultor de procesos de negocio y transformación digital en P3, una empresa de eSource Capital Company. Pues lo que tenemos preparado para platicarles el día de hoy van a ser las generalidades de Scrum. Tal vez varios de ustedes ya conozcan qué es Scrum. Si no, vamos a platicar qué es esto. También qué es Smartsheet, para los que lo conozcan y para los que no, por qué elegimos este combo. Después platicaremos cuál es el ciclo Scrum, cuáles son los procesos Scrum que estamos llevando a cabo en Smartsheet y, por supuesto, preguntas y respuestas. Y pues para ya entrar en tema, Aarón, bienvenido. Muchísimas gracias por acompañarnos, por aceptar desarrollar en conjunto este material y pues entremos en detalle. Platícanos, por favor, de la metodología, de las generalidades, ponnos en contexto. Muchísimas gracias, Efren, y muchas gracias también a ustedes por acompañarnos. Ciertamente, y antes de entrar de lleno con Scrum, me gustaría dar un pequeño preámbulo respecto a Ágil como forma de trabajar, como forma de pensar inclusive. Remontándonos un poquito a los orígenes, a los 90s, veríamos desde ahí que la necesidad, digamos, de gestionar proyectos más allá de la tradicional forma predictiva, pues digamos que surgió originalmente sobre todo en la industria del software. Actualmente se ha ya incorporado en prácticamente todos los sectores, desde servicios hasta manufactura, y pues ciertamente lo demandante en nuestros tiempos ha hecho posible que se haya popularizado todas estas metodologías, en particular Scrum, es de las que más popularidad, digamos, ha ganado en los últimos años, y tiene que ver con esta cuestión, esta gran diferencia, digamos, entre la gestión de proyectos de manera predictiva y la gestión ágil. Ahí tenemos que poner en contexto que la nueva complejidad que estamos enfrentando en cuanto al número de variables, los eventos que ocurren cada día, ya saben, en los mercados, en cuanto a la salud, en cuanto a la interacción, digamos, de todas las entidades que están, a la que están sujetas, digamos, las organizaciones, da un contexto de complejidad que no se había apreciado antes, digamos, ¿no? Por lo menos no se había definido una forma más concreta de atacarlo. Aquí, en todo caso, hay una de las primeras distinciones, ahora sí que contrastando un poco lo que sería predictivo contra ágil, es cuando estemos enfrentando un problema complejo en donde no alcanzamos a ver todo lo que queremos hacer ni cómo lograrlo, ciertamente ese es un candidato para resolverlo con una metodología ágil. En cambio, cuando tenemos nuestro alcance, nuestro presupuesto y nuestros tiempos, nuestro cronograma establecido y sabemos cómo hacerlo, creo que la mejor forma definitivamente ahí es gestionarlo de forma predictiva. Scrum, como les decía, ciertamente es una de las metodologías más populares, y les quiero dar como contexto que así como nosotros también tenemos este partnership con P3, tenemos también esta alianza con una de las casas certificadoras que se llama Scrum Study. Scrum Study, digamos, sería una de las entidades que promueve tanto capacitación como certificación en metodología Scrum, y ciertamente su forma de aproximar, digamos, o su forma de transmitir la metodología es un tanto más prescriptiva. ¿Sí? Aquí seguramente algunos otros compañeros que han tenido contacto con otras casas certificadoras,
podríamos ver que hay muchos elementos en común, sin embargo, en general, digamos que sería menos prescriptivo. Scrum Study, digamos, y a partir de todo lo que promueve, sí nos da una serie de procesos, digamos, que son justamente los que estamos utilizando como generalidades para abordar en este seminario. Bueno, les comentaría en todo caso que Scrum es un marco de trabajo para el desarrollo y mantenimiento de productos complejos. Si bien esta cuestión se refiere sobre todo a la interacción entre las variables y el cómo tenemos que ir, digamos, aprendiendo sobre la marcha para desarrollar cada vez soluciones mejores, no podemos llegar a una solución óptima, digamos que sería una de las pautas que distingue a Scrum, ¿no? Cómo ir navegando a través de la complejidad para ir obteniendo cada vez mejores respuestas, mejores soluciones. A través entonces de Scrum, pues los colaboradores podemos acometer problemas complejos de manera adaptativa, ¿sí? Siendo la característica principal que estemos enfocados en producir el máximo valor al cliente, al usuario, de manera productiva y creativa. Muchas veces, efectivamente, enfrentándonos a situaciones que probablemente antes no sabíamos, pero en todo caso que se vuelven parte del problema, no parte en todo caso de la gestión del proyecto, el aprender para poder salir adelante. Como tal, Scrum es una metodología ligera, realmente no tiene mucha complicación en cuanto a su comprensión. Lo que sí puede ser complicado es el dominio y sobre todo en todas esas entidades que están dando la transición, ya saben, entre haber siempre manejado proyectos de manera predictiva y ahora movernos a metodología ágil, ok, sí implica algún cambio por ahí de paradigmas, digamos, y de chip, que puede ser un reto organizacional, ¿no? Entonces, por eso diríamos, ok, es fácil de alguna forma comprender qué es lo que tiene que ocurrir, pero ya al momento de llevarlo a la práctica y de dominarlo, sí puede ser todo un reto para la organización. Adelante, Fren. Recordando también un poco quiénes se integran a un equipo Scrum, y este es uno de los primeros paradigmas también a mencionar, las funciones principales en un equipo Scrum tienen, digamos, la misma autoridad, a diferencia que en un proyecto predictivo en donde el director del proyecto, digamos, que tendría la responsabilidad por, digamos, llevar a buen puerto el proyecto. Aquí tendríamos 3 roles principales con el mismo nivel de autoridad, por supuesto que funciones distintas, pero que sí nos da un primer cambio interesante ahí en cuanto a cómo nos organizamos. Tenemos primeramente al dueño del producto o el product owner, que sería esta entidad que representa la voz del cliente, ¿sí? Es alguien que se encarga de trabajar de lleno para lograr desde el cliente los requerimientos y cómo aterrizarlo, digamos, en términos que el equipo posteriormente pueda estar trabajando, ¿no? Es el encargado también de maximizar el valor por medio de obtener la información para cubrir las necesidades de negocio y priorizarlo efectivamente para estar entregando valor al cliente lo más rápido posible. Tenemos también al Scrum Master, que sería esta entidad que domina el proceso, que de alguna forma es el encargado de monitorear que los procesos se vayan siguiendo adelante y hasta cierto punto también es el resolvedor de problemas del equipo. Si, por ejemplo, para lograr nuestros entregables, para lograr lo que queremos conseguir y cubrir las necesidades de nuestro cliente, el Scrum Master es aquella entidad que tendría los medios, la personalidad, los elementos para ir navegando a través de los problemas y ayudar efectivamente a su equipo, ¿no? Imagínense, por ejemplo, cuestiones como compras, jurídico, soporte en administración, soporte en tráfico, algún tipo de cuestiones en donde el equipo como tal, para que pueda estarse efectivamente concentrando en sus labores, pues tiene esta entidad, ¿no? También que está contribuyendo con otras para lograr este enfoque colaborativo. Y por supuesto el equipo de desarrollo, que son nada más y nada menos quienes producen los entregables. A partir efectivamente entonces de cómo se plantean las necesidades y cómo se aterrizan los requerimientos por parte del dueño del producto, entra entonces esta dinámica entre sobre todo el Scrum Master y el equipo de desarrollo para cumplir, para generar efectivamente estos entregables. La sinergia, digamos, entre estas 3 entidades, que sería, digamos, el equipo central, es una de las pautas, digamos, características o más importantes de Scrum. En otras metodologías ágiles hay roles semejantes, digamos, no puede haber variantes. Pero aquí, en todo caso, como les vuelvo a comentar, es importante recordar que todos, en todo caso, tendrían el mismo nivel de autoridad. Adelante, Fren. Gracias, Aaron. Ya que nos pusiste en contexto de qué es Scrum, de las características muy generales de esta metodología, les voy a comentar qué es Smartsheet. Y Smartsheet es una plataforma que se encuentra alojada en la nube. Es un espacio de trabajo dinámico que busca impulsar el negocio de las organizaciones. ¿Y cuáles son las características principales que tiene Smartsheet
para impulsar el logro de los objetivos de negocio es que se puede llevar a cabo la administración de proyectos y de carteles con soluciones flexibles y que son escalables. Pueden administrar procesos dentro de esta plataforma, automatizar flujos de trabajo manuales y repetitivos que nos ahorren tiempo y que disminuyan errores en su ejecución. Y también algo muy importante que ya es una tendencia en las plataformas de software es la colaboración en equipo. ¿Por qué es una colaboración en equipo? Porque los usuarios de Smartsheet solamente requieren una conexión a Internet y a través de su cuenta de usuarios pueden estar trabajando al mismo tiempo en los documentos definidos ahí dentro de esta plataforma. Nosotros elegimos el preparar este tema de Scrum más Smartsheet por la flexibilidad que tiene Smartsheet para poder configurar documentos de gestión de proyectos, ya sea en la parte predictiva, pero en este caso desde proyectos Agile. Entonces, estas son las características que hacen a Smartsheet una herramienta muy útil, además de que recientemente anunció el partnership con el equipo de McLaren Fórmula 1 como su partner tecnológico. Entonces, ahorita están haciendo esta mancuerna, Smartsheet más el equipo de McLaren Fórmula 1. Entonces, es una herramienta de primer nivel utilizado por equipos muy competitivos a lo largo de todo el mundo. Entonces, ese es un poco el contexto de Smartsheet. Aaron, Gracias. coméntanos, por favor, del ciclo Scrum. ¿Cómo vamos a llevar a cabo esta gestión de proyectos, esta iteración? ¿Qué se debe de considerar en cada una de las etapas, digámoslo de esa manera, para poder tener un adecuado avance en esta incertidumbre que es muy característica de algunos proyectos en estos días? Es correcto. Muchas gracias, Efren. Y fíjate, nada más retomando un poquito de las características importantes que mencionabas ahorita de Smartsheet, justamente, ¿no? Yo creo que Scrum y otras metodologías ágiles precisamente pueden aprovechar esta situación de ayudarnos a que de manera colaborativa los procesos y los flujos de trabajo sean colocados, ya sabes, de forma accesible a todos y sobre todo, pues siguiendo ahora sí que los mismos pasos. Yo creo que es una cuestión muy poderosa que puede ayudar efectivamente a las organizaciones a llevarlo a cabo. De tal forma que, si bien estrictamente Scrum, si digamos no tuvieras de otra, lo tienes que hacer a mano, qué mejor que poderlo hacer de una forma colaborativa con una herramienta sólida, ¿no? Bueno, hablando en todo caso del ciclo Scrum, y ahora sí que comenzando como todo proyecto desde un caso de negocio que te justifica efectivamente por qué vas a invertir tiempo, por qué vas a invertir recursos para resolver una cuestión que es de interés para un cliente, un usuario, un stakeholder clave, digamos, pues partes efectivamente de realizar a través de análisis de fortalezas, oportunidades, debilidades, amenazas, un caso de negocio, todos aquellos elementos que te ayudan a entender por qué es necesario, digamos, llevar a cabo un proyecto, suele ser tanto en predictivo como en ágil nuestro primer paso. Aquí, digamos, la gran diferencia comienza en cómo planteamos el siguiente paso, que sea nuestra declaración de visión del proyecto. Haciendo un poco la analogía respecto a predictivo, es como si aquí hiciéramos una versión corta de un charter, digamos, ¿no? De un charter de proyecto, donde estaríamos colocando los elementos más representativos. Esta declaración de visión del proyecto suele ser más bien un extracto, digamos, de la necesidad, en donde se explora sobre todo el por qué es importante, digamos, llevar a cabo el proyecto sin entrar a detalles del cómo lo vamos a lograr. Digamos que hasta cierto punto nos tiene que dejar espacio, cierta flexibilidad, digamos, esta visión de proyecto, para que en todo caso, en términos de apropiación y enfoque, todo el equipo tengamos hacia dónde ir, ¿no? Digamos que en ese sentido es menos elaborado que un charter, pero sí tiene la gran virtud de que puede ayudar al equipo a concentrarse, ¿no? ¿Cuál es la necesidad que queremos resolver? A partir de aquí entramos en lo que sería uno de los elementos, uno de los backbones, digamos, importantes de la metodología, que es el famoso backlog. El backlog o lista de pendientes, y en este caso el primero que generamos, que es el backlog priorizado de productos, imagínense que representa ahí toda la acumulación de los requerimientos que tenemos
que resolver, digamos, todos los elementos, digamos, en los que vamos a trabajar para poder cumplir la necesidad de negocio que dio origen al proyecto, ¿no? Que está claramente ahí mostrada en la declaración de visión del proyecto. La analogía aquí que nos gusta hacer es, imaginemos un contenedor de líquido, imagínense como un tinaco, en donde el backlog justamente se va llenando, ¿sí? El líquido representarían los requerimientos, las demandas, digamos, que tenemos que estar cubriendo. Y como podríamos darnos cuenta en un escenario complejo, la verdad es que pues también los niveles pueden estar subiendo y bajando. También no lo vas a tener como un predictivo en donde tú sabes exactamente, pues mira, es un tinaco de tal volumen, digamos, y pues eventualmente lo vamos a acabar. Aquí la situación es que en ese sentido es un blanco móvil, ¿no? Porque también no va a estar nunca completamente vacío, ¿no? Al contrario, va a estar oscilando. Ahí la situación es, digamos que la pauta básica es cómo vamos a ir asignando este trabajo para poder ir ahora sí que vaciando ese tinaco, ¿no? Y si bien entonces estaríamos vaciando nuestro backlog, estaríamos llenando otro que le llamaríamos el incremento. El incremento de producto, poco a poco, al irse ya conformando, serían los entregables que estarían, digamos, satisfaciendo la necesidad original del negocio, ¿no? Entonces, así como vas, digamos, vaciando uno, vas llenando el otro, ¿no? La situación es que el primero eventualmente también puede llegar a tener más requerimientos, ¿no? Hay dos grandes salidas aquí. El primero sería, y sobre todo en términos de visibilidad para nuestros clientes y otros stakeholders, lo que sería un cronograma de planificación de lanzamiento. Si bien este cronograma como tal, porque cumple esa característica de tener por ahí una descripción sobre todo de entregables de alto nivel y fechas, se parecería más a un mapa de hitos porque no sería tan específico, no tendría todo el detalle como lo tenemos en un cronograma en metodología predictiva, digamos, ¿no? Aquí le das visibilidad a tu cliente y a los principales involucrados en qué momento estarías librando, digamos, o liberando más bien ya las funcionalidades principales. Esta pauta, en todo caso, ya le da una idea al cliente, ¿no? En cuanto al avance. Por otro lado, y ya en términos más operativos, a partir de que tienes este backlog priorizado de producto, ¿y por qué le llamamos priorizado? Porque aquí, digamos que el responsable de organizarlo, de estructurarlo, que es el dueño de producto, se encarga sobre todo de estructurar cómo se van a ir dando las acciones, cómo deben de ir ocurriendo, digamos, todo lo que tenemos que hacer, cómo se deben de ir logrando los entregables, digamos, para tanto darle valor al cliente, gestionar riesgos inherentes de lo que estás enfrentando, por ejemplo, la falta de conocimiento sobre un tema nuevo y, por supuesto, la precedencia. Estamos bien ciertos que algunas cosas, pues no podemos comenzarlas antes que otras, o sea, también tienes que respetar ahí la precedencia, ¿no? Entonces, aquí el dueño de producto considera sobre todo estos tres elementos, ¿no? Tanto el valor como la gestión de riesgos, así como las relaciones de precedencia, ¿no? Para poder priorizar estos requerimientos. Una vez que están priorizados, nos vamos a lo que sería el Sprint Backlog. Aquí introducimos el concepto de Sprint. Sprint, vamos a llamarles, es la columna vertebral de la operación de Scrum en términos operativos y representa un lapso. Representa un número de semanas, normalmente entre 2 y 6, en los cuales se va a asignar trabajo, que es lo que vamos a vaciar, digamos, desde el backlog, para que el equipo lo ejecute. ¿Sí? Como vamos a ver ahorita en los procesos, pues hay varias técnicas, varias herramientas que podemos estar utilizando aquí para programarlo, obviamente de forma realista, de tal forma que el equipo pueda estar concentrado y trabajando en esos entregables. La práctica diaria de la creación de entregables también se caracteriza por esta reunión diaria. El famoso daily stand-up consiste en una reunión acotada en tiempo. Tienes 15 minutos en donde el Scrum Master, digamos, facilita la reunión para que cada uno de los elementos pueda resolver 3 preguntas. ¿Qué es lo que hice desde la última reunión? ¿Qué es lo que voy a hacer hasta la siguiente? ¿Y cuáles son los posibles problemas a los que me puedo enfrentar? Con esta información todo el mundo está comunicado, todo el mundo sabe qué es lo que está ocurriendo y sobre todo el Scrum Master también está interactuando ahí para ayudar a su equipo, ¿no? A solventar cualquier incidente, a cualquier impedimento que se pueda estar dando y a final de cuentas poder llegar a los entregables. Eventualmente cuando estemos llegando al final de un sprint, se estarán entregando los entregables, los cuales previamente también
se tuvieron que haber establecido criterios tanto de terminado como de aceptación, y ahorita vamos a hablar un poquito al respecto, los cuales van a ser validados por el dueño del producto para en todo caso garantizar, ¿saben qué? Sí, listo, con esto estamos listos ya para el lanzamiento, digamos, ¿no? Y ahí entraríamos pues ya en la fase final. Ya nada más como último punto, aquí resaltaríamos que el dueño del producto, digamos que tiene la decisión de que una vez de que ya están liberados los entregables, él decide en qué momento como tal ya los está lanzando al cliente. Él puede decidir, ¿sabes qué? En términos de algo así como generar masa crítica, voy a en todo caso acumular estos y estos entregables para que en todo caso hagamos una empresa más sólida, o ciertamente se decide, mira, terminando este sprint o terminando este elemento de trabajo, estamos listos, digamos, para lanzarlo, perfecto, vamos con el cliente y en todo caso hacemos nuestra demostración. Entonces, en términos prácticos, podríamos también aquí, digamos, anotar o puntualizar como una característica importante en este ciclo Scrum, que estos ciclos iterativos que vamos a llevar a cabo a través de nuestros sprints nos permiten, por un lado, ir incorporando nuevos cambios. Recordemos ahí que las metodologías ágiles están prácticamente también diseñadas para recibir los cambios, ¿sí? Y no tener tantos problemas como los tendríamos en predictivo. Y en todo caso ir incorporando, ¿no?, los nuevos requerimientos, las nuevas complejidades, digamos, que vamos recibiendo, ¿no? Esto puede influir un poco en la duración del sprint. Normalmente tú defines un número fijo de semanas. Sin embargo, es posible eventualmente que también que por acuerdo en el equipo se pueda llegar a mover esta longitud, ¿no? Entonces, bueno, esta característica de ir logrando una solución cada vez mejor o soluciones cada vez mejores a través de estas iteraciones, las cuales les llamamos sprints, pues permiten efectivamente ir sorteando, ¿no? Ir navegando a través de la complejidad para llegar a final de cuentas a entregarles aceptados. Recordando en todo caso que desde el inicio no estamos pensando, recuerden, en una solución óptima. Estamos pensando en que cada iteración, cada sprint, podamos tener mejores funcionalidades, ¿sí? Una vez que estemos incorporándolo a interconectándolas, tendremos mejores funcionalidades, ¿sí? Desde el inicio no puedes tener claro exactamente cómo lo vas a hacer, digamos que lo vas descubriendo, pero eso es parte también de lo que caracteriza a Scrum. Así como otras metodologías ágiles, aquí la cuestión, no confundamos agilidad necesariamente con rapidez, sino más bien con flexibilidad. En ese sentido, contrastado contra predictivo, digamos, la habilidad, digamos, de sortear los cambios y de adaptarse a la complejidad es lo que le da este dinamismo, ¿no?, a la metodología ágil, en particular a Scrum. Adelante, por favor, Efren. Muchas gracias. Hablando de las herramientas o artefactos, como es el nombre, digamos, que también le damos a estas herramientas, estamos considerando en términos generales para propósito de este seminario estos artefactos. Por un lado, por supuesto, el backlog, la lista de producto, que sería uno de los principales, y en los cuales sería, ya saben, este depósito, digamos, este contenedor donde estaríamos colocando todos nuestros requerimientos. Nuestra declaración de visión del proyecto nos ayuda a todos también, digamos, nos mantiene con claridad y visibilidad, que es una de las características también que promueve Scrum, la situación de saber hacia dónde estamos enfocados, qué es lo que queremos lograr, ¿no? Y esto de la mano, de alguna forma, nos va alimentando la meta de cada sprint. Aquí también es muy importante colocar en cada sprint qué es lo que queremos lograr, incluyendo también o aclarando ahí la situación, como comentábamos, de los criterios de terminado y aceptación, que ahorita hablaremos un poquito más. Veíamos entonces que el incremento de producto es el otro contenedor. Recuerdan, si así como un contenedor que vamos vaciando, donde están los requerimientos, es el backlog, es la lista de producto, el que se va llenando es el incremento de producto, que propiamente serían los entregables liberados. Muy importante, efectivamente, ahí que sprint tras sprint vayamos quedando claros, ¿no?, cuál es, en qué consiste este incremento de producto. Y por último, digamos, en términos de los artefactos para que vamos a revisar en este webinar, estaríamos hablando del registro de impedimentos. Esta sería una bitácora que estaría llevando el Scrum Master tras realizar, digamos, la reunión diaria, en donde se estarían recopilando los posibles impedimentos que se están detectando para de manera proactiva gestionarlos, así como estaríamos haciendo un plan de trabajo, digamos, para gestionar nuestros riesgos. En ese sentido, los impedimentos que pueden representar tanto riesgos como incidentes en un momento dado, lo importante también es que tengamos ahí de manera proactiva la forma, digamos, de estar mitigándolos, ¿no?, la forma de estar enfrentándolos para que el equipo tenga todos los elementos adecuados y puedan estar logrando sus entregables. Seguimos adelante, Fren. Muchas gracias, Aaron. Ahora que nos explicaste el ciclo Scrum y cuáles son los artefactos Scrum, vamos a entrar un poco a revisar cuáles
cuáles son estos artefactos que hemos configurado en Smartsheet y que responden a los procesos para llevar a cabo estos proyectos ágiles siguiendo la metodología Scrum. El primero de ellos es un tablero de evaluación de iniciativas. Estamos incorporando buenas prácticas de gestión de proyectos y lo estamos haciendo a través de un formulario de registro de iniciativas. Me voy a ir a la liga para platicarles cómo está concebido este formulario. Es un formulario que en este caso lo hicimos en Smartsheet, pero si ustedes tienen otras plataformas también podrán realizarlo. La idea central es que se pueda alojar esta liga tal vez en el site en la intranet de las organizaciones, o si ustedes llevan a cabo proyectos con clientes, poder compartirle al cliente esta liga. No necesitan una cuenta de Smartsheet para que alguien pueda accesar a ella. Y aquí estamos solicitando datos generales del proyecto, que estos datos nos van a ayudar para que la información caiga en el tablero que ahorita les mostraremos, y una vez que eso suceda, pase por un proceso de evaluación y si se acepta, pues otorgar todos los recursos necesarios para que ese proyecto comience en buen puerto. Entonces, no me meteré al detalle de llenar el formulario en este momento, no es el caso, pero sí les queremos mostrar que inicia esta parte para llegar a tener la visión del proyecto con el formulario, y una vez que se llenan los formularios, esa información se aloja en el tablero de evaluación de iniciativas que pasa por un proceso de aprobación. En este caso nosotros diseñamos que fuera 2 aprobaciones, pero se pueden diseñar de acuerdo a las características de cada una de las organizaciones, y aquí recaen los nombres del proyecto que están proponiéndose, que puede ser propuestas por los colaboradores de su empresa o alguna interacción que tengan con clientes. Se llena la información necesaria, se llena algo que Aaron mencionó que es muy importante, es la declaración de visión del proyecto. Y para el ejemplo que estamos mostrando el día de hoy, es un cliente que el cliente da un servicio de salones ejecutivos en el aeropuerto de la Ciudad de México. Son servicios desde tener una sala de juntas, una computadora, servicio de comedor, servicio de spa. Entonces, ellos necesitan gestionar que en cada una de las ubicaciones y en cada uno de los espacios diseñados para estos servicios se tengan desde los consumibles, se tenga el mantenimiento preventivo, por supuesto, la limpieza y, si es el caso, el mantenimiento correctivo. El mercado que utiliza este tipo de servicios es un mercado muy exigente, entonces por eso se requiere una atención muy delicada de estos requerimientos. Este es el proyecto que elegimos para platicarles dentro de la estructura de Smartsheet, cómo gestionarlo siguiendo la metodología Scrum. Se coloca la declaración de visión del proyecto, se coloca la información necesaria para que el órgano revisor de los proyectos lo evalúe y se apruebe y se ejecute. Entonces, ese es en estos procesos de inicio el artefacto Scrum que estamos utilizando, el tablero de evaluación de iniciativas, donde se crea la visión del proyecto y estamos recabando la información a través de este formulario. Gracias, Efren. Ahí nada más como referencia, efectivamente, y complementando lo que estaríamos viendo ahí en Smartsheet, digamos que la parte formal que se presenta, digamos, en cuanto a metodología sería, creas efectivamente primeramente la visión del proyecto, como bien mencionabas, a partir de una evaluación del caso de negocios. Posteriormente identificas a tu equipo y de alguna forma, vamos a verle, reclutas a tu equipo considerando los requerimientos y las características que deseas. Llegas entonces al desarrollo de las épicas. Si bien la épica es un concepto que ahorita vamos a explorar un poquito más en la parte de planificación, digamos que serían estas funcionalidades
grandes, agregadas, digamos, que en todo caso te ayudan a explicar qué es lo que se requiere, ¿sí? La situación es que esas las tenemos que desdoblar eventualmente para llegar a unidades de trabajo más sencillas. Lo que sí nos funcionan muy bien las épicas es, primeramente, para generar nuestro primer gran contenedor, nuestro primer backlog, en donde tendríamos claro, ok, qué es lo que queremos lograr, ¿no? Y ahorita lo vamos a ver en particular para el proyecto que nos describes, por ahí vamos a ver, ¿no? Qué es lo que integra este backlog. Y eventualmente estaremos llegando como el proceso final dentro de este grupo de procesos de inicio a la parte de planificación de lanzamiento, donde podríamos efectivamente estar proyectando de acuerdo a las épicas, de acuerdo a estas funcionalidades grandes, cuándo se podrían estar liberando los diferentes entregables, digamos. Nos vamos a planeación. En planificación y estimación vamos a utilizar justamente ya toda la información que recopilamos en la primera parte. Y ciertamente aquí lo primero que tenemos que hacer es desdoblar esas épicas a través de historias de usuario. La historia de usuario y la épica, digamos que son términos muy de la industria del software. La verdad es que se quedaron desde ahí, pero una vez que tienes el concepto, pues la verdad es que lo puedes aplicar obviamente a prácticamente cualquier ámbito, ¿no? No es privativo solamente de la industria del software, digamos, la parte de Scrum. Entonces, la creación de estas historias te implica efectivamente el desdoblamiento, ¿no? Las funcionalidades grandes las vamos llevando poco a poco a cuestiones ahora sí que más manejables que nos van a ayudar después, pues obviamente son las que vamos a estar programando. Así como las vamos a, digamos, las creamos, vamos a estimar las historias, que quiere decir, ok, ¿cuál sería el esfuerzo que requerimos? Sobre todo en términos de la gente que contamos y ahora sí que el tiempo que le estaríamos dedicando. Posteriormente las vamos a comprometer y el compromiso significa ahí efectivamente quién las va a tomar dentro de tu equipo, ¿no? Una vez que tienes esto, de alguna forma haces lo mismo, pero ya con un siguiente nivel que serían ya tareas específicas. Es como si entonces desdobláramos de una épica a una historia de usuario y eventualmente a tareas, ¿no? Es como si hiciéramos esta descomposición a final de cuentas para tener claro qué es lo que tenemos que ir logrando y este ciclo lo estaríamos haciendo a través de los diferentes sprints. Una vez que estimamos las tareas, estamos listos en todo caso ya para generar lo que sea nuestro backlog, nuestra lista de pendientes para el sprint particular, para la iteración que vamos a estar generando. Si gustas, vamos ahora a nuestro backlog. Muy bien. Aquí configuramos este artefacto del backlog de la siguiente manera. Tenemos los requerimientos que están clasificados por épicas, por historias de usuario y por tareas. Entonces, digamos que de lo más general a lo particular, en este ejemplo estamos considerando que tenemos dos épicas con diferentes historias de usuario y las historias de usuario contienen varias de las tareas necesarias para llevar a cabo la culminación del proyecto. Estamos dividiendo también aquí los sprints que corresponden cada una de las tareas. También tenemos una fecha de inicio que esta corresponde a las historias de usuario y también una fecha de lanzamiento de cada una de las épicas. Estamos también considerando la funcionalidad que es propia de las épicas y de las historias de usuario. Esta funcionalidad nos describe las características que se deben de considerar para ir desarrollando el avance dentro del proyecto. También, como mencionó Aarón, será muy importante el tener la prioridad y la precedencia tomadas en cuenta para que haya una secuencia lo más óptimamente posible diseñada, al igual que puntos estimados, puntos realizados y una serie de estatus. Entonces, esta es la estructura del backlog priorizado. Voy a mostrarles dos características de Smartsheet para poder nosotros llevar a cabo la actualización de la información que tenemos dentro de la plataforma. Uno de ellos es la vista de tarjeta, en la cual aquí nos muestra cuáles son, de acuerdo al estatus que es en progreso, en pruebas y finalizado, cada uno de nuestras tareas.
y esto nos va a ayudar a que podamos fácilmente deslizar y poder mover de un lado a otro conforme se vayan actualizando. Entonces, aquí nada más de forma demostrativa, ustedes podrían actualizar los cambios de estatus del proyecto de esta manera, y también me voy a ir a una vista de calendario en la cual configuramos dos tipos de filtro en nuestra vista de calendario. Tenemos un filtro del cronograma de lanzamiento de las épicas, en el cual nos va a mostrar esas fechas, y también tenemos un filtro de el inicio de las historias de usuario. Entonces, nosotros, de acuerdo a estos filtros, podemos tener en la vista de calendario para una fácil sincronización, y esto puede también reflejarse en Google Calendar, o si tienen calendario de Outlook, también pueden ustedes integrarlo para que vean de esa manera la información. Sobre la parte de funcionalidades, esto es lo que tenemos considerado para este artefacto, que es el backlog priorizado del producto. Desde la parte de metodología, Aarón, ¿qué nos puedes complementar? Claro, aquí yo creo que una pregunta muy natural sería, Efren, ok, ¿y cómo sabemos cuántas tareas o cuánta chamba, digamos, vamos a programar por sprint? Justamente ahí viene la situación del uso de los puntos. La estimación de puntos, digamos, es una característica también de Scrum, y tiene que ver con que vamos a estimar el esfuerzo, digamos, que requeriríamos para hacer estas, estas tareas. Normalmente partimos, digamos, de un estándar que todo el equipo, digamos, tendría como claro, para partir de ahí definir, ok, esta situación equivale, por ejemplo, a un punto. Esta otra situación implica 5 puntos, digamos, ¿no? Sería entonces una base homologada en la cual tú puedas estar haciendo una intercomparación y de manera relativa decir, ok, de acuerdo al esfuerzo, si esto nos lleva 5, entonces esto nos lleva 10, ¿sí? Pero esta es una de las cuestiones. Hay técnicas y herramientas, por supuesto, para estimar las historias de usuario y las tareas, pero aquí lo importante es, con base en los puntos, digamos, es que tú estarías procediendo a, vamos, ok, para este sprint, digamos que lo normal que podemos estar programando para tener una cuestión muy importante que busca sprint, que busca, digamos, Scrum en sus sprints, es tener un ritmo sostenible. No es que estés sobrecargado, o no es de que de repente tengas picos de trabajo muy fuertes y después chispas, estés ahí como 3, 4 días con un ritmo muy, muy leve, ¿no? Un ritmo sostenido en donde la gente esté, digamos, ocupada, concentrada, trabajando, pero al mismo tiempo que no esté muy apretada. Eso es lo que buscaríamos con la estimación por puntos. Y como les decía, por supuesto que no vamos ahorita a entrar en todo el detalle, pero en términos de la generalidad, a través de herramientas puntuales para estimar tanto historias de usuario como tareas, digamos que podemos llegar a determinar efectivamente cuánta chamba, cuánto trabajo podríamos estar programando por sprint, y así mantener este ritmo sostenible. Muy bien. Si quieres, ahora vámonos al backlog por sprint. Efren, exactamente, en donde ahí sí, si ahorita el que nos acaba de mostrar Efren es el contenedor grande, digamos, en donde tienen los requerimientos, ahora sí ya vámonos a lo que sería ya tu contenedor, digamos, particular para tu sprint. Y esto es para las siguientes 4 semanas, por decir, esto es lo que vamos a estar trabajando. Así es. Aquí estamos mostrando en cada uno de los sprints cuáles son las tareas que lo conforman, cuáles son los puntos estimados, los puntos realizados, y el estatus de estas tareas. También algo que es muy importante, estamos colocando la meta de cada sprint y el incremento que debe de tenerse cada sprint para ser considerado que cumple con las características que nosotros hemos definido, y al igual los criterios de aceptación de cada una de las tareas. Será importante que esta información se mantenga, porque son nuestros parámetros para verificar que los avances que vamos teniendo en cada uno de los sprints van cumpliendo los requisitos que apuntan a tener nuestro producto viable o nuestros entregables en cada uno de los sprints. También aquí en el backlog por sprint incluimos una columna de observaciones en caso de ser necesario la utilización, y la fecha de inicio y fecha de finalización
del sprint. De manera estructural y desde el punto de vista de la herramienta Smartsheet, igual tenemos también, podemos tener vistas de calendario, vistas de tarjeta para poder utilizarlas en el cambio de estatus. Y Aarón, compleméntanos por favor, desde el punto de vista de metodología, cómo interactúa el backlog con sprint, por sprint, con lo que nos estabas explicando del backlog priorizado de producto. Claro, sí, gracias, Fren. Una vez, digamos, que logras entonces el incremento ya por sprint, digamos, y ves qué es lo que sí lograste y lo que no lograste, claro, de manera óptima, digamos que planeas para lograrlo, ¿no? Pero si acaso no lograras algo, lo que no lograste lo tienes que regresar al backlog principal o al backlog priorizado, ¿no? Le llamamos a ese proceso el refinamiento. ¿Sí? Entonces, una vez que cierras, en el mejor de los casos, digamos que ya no tuviste pendientes, ¿no? Lograste todo, entonces no regresas nada, ¿no? ¿No? Entonces, el refinamiento consiste en que efectivamente, ¿no? A lo largo entonces de los sprints, el dueño de producto está revisando las prioridades con el cliente, siempre se mantiene muy a la expectativa de dónde se está generando el mayor valor para el cliente, para en todo caso, de ser necesario, dentro de lo que es la priorización, hacer los cambios pertinentes, de tal forma que lo que se vaya a programar en los siguientes sprints sea efectivamente o se mantenga esta situación de alto valor para el cliente, gestión de riesgos y la cuestión de las precedencias. Entonces, ahí justamente frena, entonces cuando acabamos el backlog del sprint, lo que acaso, si es que acaso algo no se completó, lo estaríamos regresando al backlog y sería tomado en cuenta por el dueño de producto para ver si se programa en el siguiente sprint o más bien en qué momento se puede volver a reprogramar. Aquí también haciendo nomás un poquito aquí de mención sobre los criterios de aceptación, bien importante, porque muchas de las cuestiones que de repente nos topamos a lo largo de la gestión de proyectos, tanto en predictivo como en ágil, es que si de repente la gente no tiene bien claro cómo se va a dar por aceptado su trabajo, de repente podemos llegar a algunos malos entendidos y todo esto, ¿no? Entonces, no hay como que desde el inicio, cuando se planea el sprint, también sepamos claro cuál es el criterio de aceptación. Por otro lado, desde el inicio que creamos, en la parte de inicio, también generamos lo que llamamos los criterios determinados, que ahí sobre todo sería si tenemos que cumplir con algún estatuto, alguna serie de pruebas o algún estándar, son cuestiones, digamos, que prácticamente todas las tareas deben de cumplir. No serían específicas, digamos, ¿no? En el caso de los criterios de aceptación, sí son ya más específicos a nivel, digamos, de las historias de usuario por sprint, ¿no? Pero bueno, yo creo que esta aclaración es muy importante para que todo el mundo, digamos, tenga las mismas expectativas y no ocurra de que a la mera hora el dueño de producto diga, no, ¿qué crees? Esto no cumple. Ah, bueno, espérame, es que tenemos una base de criterios en donde, pues, estamos precisamente teniendo eso claro desde el inicio, ¿no? Desde la planificación del sprint. Y qué importante es esto que nos mencionas, Aarón, porque nos va a ayudar para liberar el producto con los requerimientos necesarios. ¿Cuántas veces no nos encontramos con que a lo largo del proyecto, justamente por no tener establecido esto, se va alargando y no podemos liberar cierta etapa y eso nos da retrasos porque o se van sumando funcionalidades o no podemos ahí administrar que en el sprint se puedan cumplir y pues eso nos va retrasando o con el tiempo de entrega o con las características que habíamos prometido para esa etapa o para ese sprint justamente. Por supuesto, por supuesto. Y a final de cuentas, pues en la generación de valor para el cliente, que sí sería de las principales cuestiones aquí también, Efraín. Totalmente. Vamos ahora a nuestra fase de implementación, a nuestro grupo de procesos de implementación, en donde realmente el equipo, pues entonces ya con lo que está programado en su backlog por sprint, digamos, está trabajando ya en la creación de los sprints y están realizando entonces estas reuniones diarias. Recuerdan que mencionábamos en donde se resuelven estas 3 preguntas y en donde efectivamente en términos de los artefactos que estamos implementando acá en Smartsheet, tenemos tanto la bitácora de incidentes como lo que vamos a ver ahorita, el reporte, el famoso reporte de burn down. Si gustas, Efren, vamos a nuestra bitácora. Muy bien. Aquí en la bitácora de incidentes estamos nosotros colocando información básica que es necesaria para que se registre a lo largo de la ejecución de los sprints. Nosotros colocamos el riesgo o el incidente que se ha identificado, en qué fecha
sucede este registro, quién es el responsable, a qué sprint corresponde, cuál es la acción, la acción que se debe de tomar para que este riesgo o este incidente pueda ser solventado y también cuál es el estatus del mismo. Entonces, esta bitácora nos ayudará a poder ir nosotros registrando con lo que nos vayamos encontrando a lo largo de los sprints e ir limpiando el camino para avanzar. Aarón, ¿cómo se relaciona el uso de esta bitácora en los procesos de implementación con los demás artefactos? Claro, a final de cuentas, parte de lo que la situación es parte del trabajo que debes de estar programando a lo largo de los sprints. No solamente se referiría, Efren, a la generación de los entregables. También si tienes que programar trabajo para subsanar alguna de las cuestiones que estás identificando, también digamos que se convierte en una tarea activa. Entonces, ahora sí que la lista de, aquí la bitácora de incidentes puede también en todo caso ayudarnos a alimentar las actividades, ya no solamente de creación de entregables, sino las habilitadoras, digamos, ¿no? Para que podamos ir resolviendo nuestros problemas hacia el futuro. Digamos que es parte del proyecto que como tal no está estrictamente, no es parte de la generación de entregables, pero es trabajo que se tiene que hacer para efectivamente llegar a todos los entregables, digamos, del proyecto, ¿no? Entonces, este mecanismo para ir registrando e ir considerando cuáles son las actividades que tenemos que estar haciendo como parte del proyecto. Muy bien. Y también dentro de estos procesos de implementación tenemos el burn down chart. Aarón, coméntanos por favor cuál es la información que muestra el burn down chart. Lo hemos configurado como un módulo de reporte dentro de Smartsheet, tomando información de nuestros tableros, que esta información se ve reflejada aquí. Entonces, si hay algún cambio dentro de nuestros artefactos Scrum configurados en Smartsheet, ese cambio se refleja automáticamente en nuestro diagrama burn down. Claro, una de las características importantes de Scrum, Efren, es la transparencia con la que se maneja la información. En este caso, el diagrama burn down es un radiador de información visible para todo el equipo, en donde claramente estamos viendo, de acuerdo a los puntos de historia de usuario que asignamos a las diferentes historias, digamos que tendríamos una gráfica, una pendiente que nos está indicando, ¿sabes qué? Partimos con tantos puntos, con 100, digamos, al inicio de este sprint, ¿no? Y esto quiere decir, vamos a estar resolviendo tareas que nos equivalen a estos 100 puntos a lo largo de estas 4 semanas o de estas 6 semanas. Conforme va avanzando el sprint, digamos, este es el mecanismo donde va registrando tu avance. Entonces, digamos que lo que buscaríamos en un burn down es que esta gráfica, esta pendiente ideal, fuera, digamos, lo más respetada posible en términos de que lo que vayas produciendo, lo que vaya produciendo el equipo se vaya pareciendo lo más posible. Aquí tú vas monitoreando si de repente algo no lo entregaste en tiempo o algo lo estás entregando un poquito más adelantado, es digamos que la forma de darte cuenta cómo va avanzando tu sprint, ¿no? Entonces, tendríamos efectivamente aquí en la gráfica los puntos, ahora sí que la diagonal, digamos, o la pendiente ideal de cómo debería de transcurrir la ejecución de los puntos y en todo caso los puntos restantes, que sería la forma de establecer tu comparativo. De alguna forma es el planeado contra real, pero aquí en términos ahora sí que del trabajo pendiente. Hay otro radiador de información que sería el burn up, que es prácticamente lo mismo, es una curva, digamos que son curvas simétricas, en donde más bien es no tanto lo que te queda, sino lo que vas haciendo, ¿no? Aquí normalmente el burn down es uno de los ejemplos más tradicionales de Scrum, ¿no? Y te ayuda efectivamente entonces a monitorear cómo vas avanzando en la ejecución a través de puntos de usuarios, de la ejecución de los puntos de usuario en tu sprint. Muy bien. Una vez que justamente una vez que acabas, digamos que vas entonces ya, transcurre, digamos, tu sprint y en la fase de refinamiento del backlog, si acaso te hubiera quedado algo pendiente, como decíamos, lo regresabas, o si en todo caso hay algún cambio, alguna situación que tengas que incorporar, efectivamente en tu backlog tomas en cuenta entonces un posible cambio de prioridad de todo esto para entonces programar tu siguiente iteración, tu siguiente sprint, ¿no? Pero entonces, conforme vas acabando o van realizándose estas iteraciones, se va refinando efectivamente ya el backlog priorizado de producto.
En la parte de revisión y retrospectiva es el momento ahí, ahora sí, ¿no? De mostrar qué es lo que se ha logrado. El equipo primeramente, digamos que le demuestra a su producto owner, a su dueño de producto, ahora sí que le muestra, sobre todo funcionando. Aquí uno de los preceptos es que más vale que esté funcionando más que esté documentado, digamos, ¿no? Entonces aquí muy importante que la funcionalidad de lo que lo que se esté trabajando se pueda demostrar que cumple los criterios de aceptación, ¿no? Para que en todo caso el product owner pueda tener los elementos para validar efectivamente que se esté cerrando el sprint. Aquí podríamos estar viendo, si gusta, se frena justamente el reporte de velocidad del sprint. Ah, lo tenemos por ahí en el panel de Sí, reportes. Sí. déjenme justamente abrirlo. Nuestro reporte de velocidad de proyecto es un reporte también interesante, es otro radiador de información en donde tú puedes ir viendo conforme van transcurriendo tus sprints, qué tantos puntos habías estimado y qué tantos puntos lograste, ¿sí? Sobre todo a lo mejor en el inicio, esto también puede ayudar a retroalimentar al equipo y a todos, pues incluyendo al Product Owner y al Scrum Master, para darnos cuenta, ok, respecto a lo que habíamos estimado, ¿dónde estamos? Entonces es un mecanismo también para autocalibrarnos, digamos, ¿no? Y sepamos de manera realista, pues que los puntos que estamos programando en todo caso, pues sean, ya sabes, nos permitan dar un ritmo sostenible, ¿no? Asegurar un ritmo sostenible. Podemos verlo tanto en puntos o como se despliega arriba, también a través del recuento de tareas. Digamos que la velocidad también lo podrías llegar a ver así, ¿no? Ok, sabes que programé 6 tareas para este sprint, cumplí 5. Ok, ¿cómo nos fue en el siguiente? Entonces, también digamos que ahí tenemos diferentes formas de visualizar. Lo interesante del reporte de velocidad es que te permite autocalibrar efectivamente para saber cuánto esfuerzo es el que tendrías que estar destinando en los siguientes, ¿no? Y efectivamente, con base en este aprendizaje, también el equipo puede ser más preciso, ¿no? En mantener este ritmo constante de trabajo. Muy bien. Y mientras les muestro un panel de reporteo que voy a abrir aquí en la plataforma, les quiero comentar que si tienen alguna duda, por favor, nos dejen saber en el chat. Ya estamos próximos a cerrar el webinar del día de hoy. Cualquier inquietud, por favor, escríbanos en el chat. Con todo gusto, aprovechemos que tenemos a Aarón con nosotros el día de hoy para resolver cualquier pregunta. Y lo que yo quiero mostrarles es la construcción del módulo de reportes sobre estos proyectos Agile siguiendo la metodología Scrum, lo que nos explicó Aaron. Aquí tenemos la velocidad del sprint y el burn down. Si ustedes necesitan por la gestión de stakeholders, que también considera la metodología Scrum, por supuesto, mantenerlos informados, esta es una gran forma de compartir cuál es el estatus del proyecto a través de este módulo de reportes. Se puede publicar o se puede compartir la liga y ellos podrán visualizarlo dando un clic, ya sea aquí para conocer el burn down o para conocer la velocidad del proyecto, la velocidad del proyecto, ya sea por tareas o por puntos estimados y realizados. Continuando con los procesos. Posteriormente, exacto, después de la demostración, ahí enfrente del sprint, en donde el product owner, digamos, que está ya liberando con base en criterios de aceptación, llega un punto muy importante que promueve aquí Scrum, que es la retrospectiva. El equipo se reúne al final de cada sprint para recapacitar, para reflexionar.
qué fue lo que hicimos bien, qué fue lo que no hicimos muy bien, qué es lo que podríamos mejorar para el siguiente. Es esta parte como de recapitular lecciones aprendidas a nivel del sprint, en donde el equipo, digamos, que va capturando este conocimiento que les permite ser o que les permita ser más efectivos en los siguientes, del cual efectivamente también tenemos considerado como que estás ahí indicando el plan de mejora. Muy bien. El plan de mejora tiene la estructura muy similar al plan de incidencias. Se, se- se- Se identifica la mejora, la fecha de registro, igual el responsable, a qué sprint corresponde, cuál es la acción. Y también tenemos que este plan de mejora, Aaron, puede ser considerado en las revisiones de cada sprint o como el overall del proyecto, ¿cierto? Es correcto, que justamente nos lleva a la última fase, al último grupo de procesos, en donde tendríamos prácticamente ya el envío de los entregables. Aquí es el momento en donde ya el Product Owner define si está, digamos, o ya tiene liberados sus entregables, los está entonces ya enviando, digamos, o los está desplegando ya con el cliente, efectivamente, para ya su uso práctico y en todo caso estar entregando el valor. El último paso justamente que menciona Efraín sería esta retrospectiva del proyecto. Si bien teníamos este paso, digamos, en cada cierre de sprint, la retrospectiva del proyecto sería ya este proceso grande en donde también se convoca, además del equipo principal, convocas también al product owner, a tu PMO, a los stakeholders, al cliente, para entre todos hacer una recapitulación del proyecto y efectivamente llegar a una serie de acciones acordadas que permitan la mejora de proyectos subsecuentes. Muy importante esta parte de el énfasis, digamos, que da Scrum en el aprendizaje para llegar, digamos, a que todo lo que estás capitalizando, además del valor que entregas, también el conocimiento que estás capitalizando te ayude a final de cuentas, ¿no? En proyectos posteriores. Muy bien. Eh, ¿Con qué te gustaría cerrar antes de pasar a la parte de preguntas y respuestas, Aarón? Claro. Que se quedara nuestra audiencia cuando quieren llevar a cabo este tipo de proyectos o utilizar estas metodologías ágiles. Claro. Fíjate que una reflexión importante aquí, Efraín, que siempre también comentamos con nuestros clientes, es el hecho de si has manejado antes o previamente proyectos predictivos, la cuestión es que manejar proyectos de manera ágil debe de tener, digamos, la idea clara para que también la organización no lo rechace, digamos, o no tenga una mala interpretación de la metodología. Es muy importante clarificar las expectativas y la forma de trabajo. Entonces, por un lado, yo creo que es la adecuada selección del tipo de cómo vas a gestionar el proyecto, si es en predictivo o en ágil, sería un punto muy importante. Y por otro, por supuesto que estar conscientes de que necesitas preparar a la organización, prepararla para que sí pueda concebir que efectivamente se pueden hacer las cosas de otra forma, ¿no? Sobre todo en esta transición, empresas que ya han trabajado, organizaciones que han trabajado con ágil, pues ahí sobre todo más bien es cada vez dominar un poquito más esta situación de la colaboración, ¿no? Del esfuerzo colaborativo. Y justo creo que una pregunta que nos hacen, Aarón, tiene que ver con esto. Si es viable llevar a cabo proyectos bajo metodologías predictivas y metodologías ágiles. Ah, en esquemas híbridos, así es. Existen efectivamente los proyectos híbridos en donde efectivamente, de acuerdo efectivamente a las características, puedes establecer que algunos elementos los lleves de manera predictiva y algunos de manera ágil, digamos. Así puedes combinar los esquemas. Lo que no se valdría, sobre todo en términos de las expectativas de evaluación y de entrega de valor, es que comenzaras, digamos, ejecutándolo de una forma y acabaras de otra, porque ahí puede haber una mala interpretación respecto a qué es lo que se está entregando, ¿no? Entonces, si es válido, si es posible plantearlo como si existen pues los ciclos híbridos, pero aquí la cuestión sería también acordar claramente, ¿no? O acotar para que no haya malas interpretaciones. Muy bien. Y Aarón, también nos preguntan, ¿cuál es la mejor forma para elegir una metodología ágil o qué se debe de considerar para ello?
Claro, fíjense, hay una herramienta, de hecho, formalmente propuesta por el PMI, por el Project Management Institute, en donde se toman en cuenta diversos elementos entre lo que les decía, ¿no? La complejidad, las características de la organización, el contacto que puedes tener con el cliente. Es una serie, si no mal recuerdo, son 10 parámetros y se tienen escalas establecidas. Entonces, es una herramienta perceptual en donde pues puedes tener, ya sabes, un juicio o emitir un juicio que se transforma en un parámetro numérico y que te da una representación, te da un polígono gráfico en donde de acuerdo al resultado tú defines, ok, estoy en la zona de predictivo, estoy en la zona de ágil, estoy en la zona de híbrido, digamos, ¿no? Entonces, hay herramientas, efectivamente en este caso hay una formalizada por el PMI que puede servir. Por supuesto que puede haber también otras herramientas complementarias, pero sí hay forma, digamos, ahí de plantear, digamos, cuál es la mejor forma, ¿no? De gestionar un proyecto. Perfecto, Aaron, muchas gracias. Pues hemos llegado al tiempo de culminación del webinar, pero antes, Aaron, por favor, compártenos cuál es el beneficio que han preparado ustedes para nuestra audiencia. Gracias, Efren. Ahora sí que todos los asistentes a este seminario ponemos a su disposición un 25% de descuento en un curso que tendremos en enero, justamente de Fundamentos de Gestión Ágil de Proyectos, en donde precisamente estaremos abordando Scrum como el backbone, digamos, también de este curso. Entonces, pues están invitados todos los que tengan interés, estaríamos también extendiéndoles este beneficio para que lo puedan tomar. Justamente ahí platicaríamos, entre otras cosas, como lo que hemos platicado ahorita, ¿no? Cómo seleccionas o cuál pueden ser las pautas para seleccionar si me voy por predictivo, por híbrido o por ágil, por ejemplo, sería de las cuestiones que abordaríamos en este curso. Y por supuesto, pues ya cuestiones operativas de cómo llevar a cabo los proyectos ágiles. Perfecto, pues muchas gracias, Aaron, por a nuestra audiencia hacer disponible este beneficio. Ahí está el teléfono de contacto o a través de su página de internet, o también nos pueden escribir a nosotros y nosotros con gusto los ponemos en contacto con Aaron y con su equipo de trabajo. Nosotros también preparamos un beneficio para nuestra audiencia. Este consta en una sesión de consultoría gratuita para la configuración de su cuenta de Smartsheet. Si ustedes ya tienen una cuenta de Smartsheet, utilizar esa sesión de consultoría para definir cuál sería la configuración idónea de acuerdo a cómo ustedes llevan a cabo los proyectos dentro de su organización, o si no tienen Smartsheet, podemos hacerles una preconfiguración de un demo que ustedes puedan utilizar justamente para llevar a cabo proyectos siguiendo este tipo de metodologías. Pues nuevamente les agradezco muchísimo su participación a toda nuestra audiencia en este último webinar del año con este tema tan interesante. Aarón, muchas gracias por haber preparado el material junto con nosotros, por estar pegados y dando seguimiento estas semanas que tuvimos el gusto de trabajar en conjunto, y pues los mejores deseos para todos ustedes y para sus familias. El próximo año nos vemos también con temas muy interesantes y con temas de valor. Muchas gracias, Efren. Un saludo para todos y ojalá hayamos contribuido un poquito por ahí con estas cuestiones respecto a lo útil que puede ser Scrum. Más Smartsheet, ahora sí que como dúo dinámico. Es exactamente un dúo productivo. Muy productivo. Muchísimas gracias. Buen día a Gracias. todos. Hasta luego.